Pedro Sánchez ha vuelto a salir a venderte un milagro económico. Que el paro baja. Que España va como un cohete. Que el empleo está en cifras históricas. Que su gobierno ha transformado el mercado laboral. Pero hay un problema. Cuando un político necesita repetir demasiado que todo va bien, normalmente es porque la realidad no acompaña tanto como dice. Porque mientras Sánchez presume de 2,4 millones de parados, hay cientos de miles de españoles que siguen sin trabajar. Y que simplemente no aparecen en el titular oficial. Mientras Moncloa celebra contratos indefinidos, millones de trabajadores encadenan precariedad disfrazada de estabilidad. Mientras te venden recuperación histórica, España sigue liderando el paro en Europa entre las grandes economías. La pregunta no es si el gobierno miente con los números. La pregunta es peor. ¿Está Pedro Sánchez utilizando las estadísticas para construir un relato político y no para contar la realidad? En este vídeo te voy a demostrar cómo el gobierno selecciona los datos que le interesan. ¿Por qué marzo está inflado artificialmente? Y cómo el supuesto milagro laboral de Sánchez se sostiene sobre una verdad muy parcial. Cada vez que sale un dato de empleo favorable, la maquinaria de comunicación de Moncloa se activa. Titulares coordinados. Ministros celebrando. Mensajes en redes. Y Pedro Sánchez presentándose como el arquitecto de una nueva España próspera. Pero cuando uno analiza los números completos, el relato empieza a hacer aguas. Hoy vamos a desmontar 4 pilares del discurso oficial. Primero, la diferencia entre el paro que vende Sánchez y el desempleo real que muchos analistas consideran más representativo. Segundo, cómo la Semana Santa y el turismo inflan artificialmente los datos de marzo. Tercero, el uso masivo de fijos discontinuos como herramienta estadística. Y cuarto, por qué el supuesto boom de contratos indefinidos es mucho menos sólido de lo que Moncloa presume. Si quieres análisis sin maquillaje, suscríbete. Porque aquí no repetimos eslóganes del gobierno. Aquí miramos los números completos. Y empecemos por la primera gran manipulación narrativa. Pedro Sánchez repite una cifra constantemente. 2,4 millones de parados. Ese es el dato del paro registrado. Y sí, técnicamente es correcto. Pero políticamente está presentado de forma interesada. Porque ese dato no refleja a toda la población sin empleo efectivo. Según Randstad Research, si se incluyen colectivos excluidos del titular principal, el llamado paro efectivo supera los 3,1 millones de personas. Gráfico, 2,4 millones versus 3,1 millones. Estamos hablando de más de 860.000 personas de diferencia. Eso no es un matiz. Eso cambia completamente la percepción del país. Porque no es lo mismo decir: España tiene 2,4 millones de parados. ¿Qué decir? España supera los 3 millones de personas sin empleo efectivo. Y Pedro Sánchez sabe perfectamente la diferencia. No usa el dato más completo. Usa el dato políticamente más rentable. Porque su objetivo no es solo informar. Su objetivo es construir un relato de éxito. Mientras tanto, España sigue entre los países con más desempleo de Europa. Imagen, ranking paro UE. Es decir, incluso usando la cifra más favorable posible, seguimos siendo de los peores. Y eso desmonta una parte esencial de la propaganda oficial. Pero espera. Porque la siguiente parte del relato también tiene truco. Cada primavera ocurre lo mismo. Se acerca Semana Santa. Se activa la contratación turística. Y de repente el gobierno habla de recuperación histórica. Como si fuera fruto de una revolución económica. La realidad es mucho más simple. La hostelería ganó más de 81.700 afiliados en marzo. Gráfico, hostelería liderando creación de empleo. Es decir, gran parte de la mejora viene del mismo motor de siempre. Turismo, bares, hoteles y restauración. Nada nuevo. Nada estructural. Nada revolucionario. Quédate con esto porque es clave. Si cada marzo mejora el empleo por razones estacionales, presentarlo como prueba de éxito estructural del gobierno es
Como mínimo, profundamente engañoso. Pedro Sánchez actúa como si hubiera reinventado el mercado laboral. Pero la realidad es que España sigue dependiendo del mismo modelo de hace décadas. Mucho turismo. Mucho empleo temporal o estacional. Poca industria. Poca productividad. Mientras otros países fortalecen tecnología, manufactura e innovación. España sigue celebrando que contratamos más camareros en Semana Santa. Eso no es modernizar una economía. Eso es sobrevivir con el mismo modelo de siempre. ¿Y si el milagro laboral depende de que llegue Semana Santa? Quizá no sea tan milagroso. Pero ahora viene el punto más polémico de todos. Aquí está probablemente el mayor debate sobre el empleo en España. Pedro Sánchez presume de que casi la mitad de los contratos son indefinidos. Suena fantástico. El problema es que no todo indefinido significa estabilidad. Porque tras la reforma laboral se disparó una figura concreta. El fijo discontinuo. Personas con contrato indefinido. Que pueden pasar largos periodos sin trabajar. Sin actividad. Sin salario. Pero sin aparecer como parados registrados en muchos casos. ¿Cómo funciona un fijo discontinuo? Esto ha permitido reducir temporalidad sobre el papel. Pero muchos críticos sostienen que también ha servido para mejorar estadísticas. Sin transformar de verdad la precariedad estructural. Porque si antes alguien era temporal. Y ahora es fijo discontinuo, pero sigue trabajando solo por temporadas. Su vida laboral apenas cambia. Lo que cambia es la etiqueta estadística. Y aquí está el dato clave. Los demandantes de empleo ocupados rondan 1,25 millones. Dentro de esa bolsa hay muchos trabajadores inactivos. Que oficialmente no figuran como parados. Debate económico sobre fijos discontinuos. La oposición habla de maquillaje estadístico. El gobierno responde que es estabilidad laboral. Pero la pregunta real es esta. Si tienes contrato pero no trabajas, ¿cuánto consuela eso al llegar a fin de mes? Y aún falta la última pieza del puzzle. El gobierno presume de contratos indefinidos. Pero rara vez explica cuántos duran realmente. Porque firmar muchos contratos está muy bien para una rueda de prensa. Lo difícil es que esos contratos se conviertan en empleo estable de verdad. Y ahí está la clave que Moncloa evita destacar. Desde enero de 2022. Más de 1,56 millones de contratos indefinidos han sido rescindidos. Gráfico final, rescisión contratos indefinidos. Más de 1,5 millones. Un dato que desmonta gran parte del triunfalismo oficial. Porque eso demuestra algo fundamental. No basta con firmar contratos indefinidos. Importa cuánto duran. Si una persona firma un contrato indefinido y 6 meses después está fuera, la estabilidad real de ese trabajador es muchísimo menor de lo que sugiere la propaganda gubernamental. Porque al ciudadano no le cambia la vida. Que su contrato tenga una etiqueta más bonita. Si sigue viviendo con incertidumbre. Y esa es la gran diferencia entre la estadística política y la realidad cotidiana. Pedro Sánchez presume de etiquetas. Pero las familias no viven de etiquetas estadísticas. Las familias viven de nóminas. ¿De estabilidad? De previsibilidad. Lo importante no es cómo se llama tu contrato. Lo importante es si trabajas de forma continua, si cobras de forma estable, si puedes planificar tu vida a un año vista, si puedes independizarte, si puedes pagar una hipoteca, si puedes formar una familia sin miedo al próximo despido. Porque si todo eso sigue siendo imposible, entonces el problema laboral no está resuelto. Solo está maquillado. Y esa es la sensación de millones de españoles. Que sobre el papel el empleo mejora. Pero en su vida diaria la precariedad sigue prácticamente igual. Más contratos indefinidos en la estadística no significan automáticamente más seguridad en la vida real. Y mientras esa distancia exista, el relato triunfalista del gobierno seguirá chocando con la experiencia diaria de muchísimas familias. La conclusión es clara. Pedro Sánchez no necesita inventarse cifras. Le basta con seleccionar las más favorables. Primero,
Usa el paro registrado y evita hablar del desempleo efectivo ampliado. Segundo, vende como éxito estructural una mejora impulsada por el turismo estacional. Tercero, presenta como estabilidad laboral contratos que muchas veces esconden inactividad o precariedad. Eso no es mentir con números falsos. Eso es construir propaganda con verdades parciales. Y ese es el problema de fondo. Porque España necesita reformas profundas. No triunfalismo. No propaganda. No ruedas de prensa autocomplacientes. Necesita más industria. Más productividad. Más empleo de alto valor añadido. Más estabilidad real. No más maquillaje estadístico desde Moncloa. Ahora te pregunto. ¿Crees que Pedro Sánchez está mejorando realmente el empleo o simplemente sabe vender mejor las cifras? Déjamelo en comentarios. Y suscríbete si quieres más análisis donde separemos dato real de propaganda política. En el próximo vídeo vamos a analizar ¿por qué España sigue teniendo el peor paro juvenil de Europa? Mientras el gobierno presume de recuperación histórica. Porque si crees que lo de hoy era grave, espera a ver esos datos. Like, campana. Y comparte este vídeo con quien aún crea que un titular basta para entender la economía. Aquí analizamos la política con datos, no con propaganda.